cuestión muy importante relacionada con 100 años de soledad. Vamos a referirnos al capítulo segundo de esta novela y vamos a insistir en un hecho absolutamente determinante, y es que Macondo, la ciudad considerada por algunos críticos como mítica, y que no es en absoluto mítica, sino que es una población completamente real y sometida a las crudezas de cualquier tipo de tragedia, Macondo, digo, es una población, es un lugar que se funda como consecuencia de un crimen, de un homicidio. Este hecho habitualmente pasa desapercibido para la mayor parte de los críticos, que siguen considerando este espacio como un lugar mágico y mítico y legendario y cosas por el estilo, que son etiquetas que no nos informan acerca de lo que la literatura es, sino que nos informan acerca de las intenciones que en su mente tienen determinados críticos o determinados lectores que tratan de idealizar la literatura, cuando la literatura, con frecuencia, más que una idealización de la vida, es una realización de la vida, en el sentido de que trata de dotar de desengaño y de realismo a las interpretaciones que los seres humanos pueden verter sobre la vida que les toca vivir, valga la redundancia. En este capítulo vamos a ver que progresivamente 100 años de soledad, que comenzó siendo una obra extraordinariamente cómica, rebaja la intensidad de la comicidad, sobre todo a medida que va avanzando este capítulo 2, y que lo cómico se mezcla con lo trágico, y prácticamente esta mezcolanza, esta combinación entre lo trágico y lo cómico se va a mantener sostenida hasta el final de la novela. El comienzo del capítulo 2 es un comienzo tremendamente irónico, burlesco, sarcástico, incluso grotesco, y se remonta a la genealogía de los patriarcas, remite al determinismo del incesto y desemboca en un crimen. Estos son los fundamentos, esto es la base de la fundación de Macondo. ¿Cómo comienza este capítulo? Comienza así. Cuando el pirata Francis Drake asaltó Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Claro, si nosotros tratamos de imaginar esta secuencia, pues evidentemente cada uno realizará la formalización de estas imágenes como estime oportuno, pero sea como fuere esta formalización, es evidente que la comicidad está más que garantizada, porque por culpa del asalto de Francis Drake a Riohacha se escribe 100 años de soledad en los términos en que se escribe, es decir, con el determinismo del incesto y el crimen homicida que ocasiona la fundación de Macondo. Bien, esto es una interpretación de lo más rocambolesca, porque desde el momento en el que el autor pivota todo el desencadenante de los hechos en que Úrsula Iguarán se sentó sobre un fogón encendido por culpa del pirata Drake, como consecuencia de esto, cuando contrae matrimonio, su marido busca una zona en el interior, en una geografía interior, lejos de la costa, porque Úrsula Iguarán tenía pesadillas y siempre soñaba que de noche entraban los piratas por la ventana. De tal manera que su marido, dice el narrador, por último liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Bien, esta frase, que resulta muy simpática y muy graciosa porque consiste precisamente en dotar de operatoriedad al contenido onírico, dotar de valor operatorio a lo que solamente tiene un valor ficticio, revela la esencia de lo que la crítica literaria a lo largo del siglo XX denominó el realismo mágico, que consiste precisamente en eso. Esencialmente el realismo mágico consiste en dotar de operatividad, es decir, en dotar de naturalidad a lo sobrenatural, es decir, a lo que ocurre, entre otras cosas, dentro de los sueños, al contenido onírico, o dentro de una imaginación humana que no tiene ningún valor operatorio. Esto es el realismo mágico en su sentido más elemental, en su sentido más bruto. Pero realmente construir un dormitorio sin ventanas para que no tengan por dónde entrar los
piratas de las pesadillas del que duerme en ese dormitorio, pues no deja de ser enormemente sugerente. Y sugerente porque, insisto, define lo que es el realismo mágico. La naturalización de lo sobrenatural, otorgar valor operatorio a contenidos genuinamente oníricos, esencialmente oníricos, pero no exclusivamente oníricos, que de ninguna manera pueden tener valor operatorio. Bien, como todo el mundo sabe, el realismo mágico es una etiqueta, es una denominación que se pone en circulación en 1925 en el ámbito sobre todo de la crítica pictórica y que corre a cargo de un crítico alemán llamado Franz Hoth, que utiliza este término para hacer referencia a una realidad alternativa a la realidad mimética, es decir, a una realidad que de alguna manera trata de ser diferente a la realidad figurativa y que designaría mágicamente el realismo del cubismo, el realismo del surrealismo, el realismo del dadaísmo, el realismo de la pintura vanguardista. Y a partir de ese terreno, del terreno del arte, de la estética, sobre todo de la estética pictórica, entra en el terreno de la poética, sobre todo en el de la poética literaria. Y a lo largo de las décadas de 1930 a 1940 comienza a aplicarse también a la literatura. Es cierto que el término realismo mágico adquirió una explosión dentro de lo que tiene que ver con el fuerte desarrollo que adquiere en el ámbito de la literatura escrita en español, concretamente dentro de la geografía hispanoamericana. También utilizan muchísimo lo que podemos llamar el realismo mágico autores como Torrente Ballester en la saga Fuga de J.B. y otras novelas escritas por Torrente Ballester. Quiero decir que el realismo mágico sobre todo alcanzó el mérito que actualmente tiene a través de la literatura escrita en español. Y 100 años de soledad es una obra que desempeña un papel absolutamente fundamental en la globalización, por utilizar este término anglosajón, de lo que es el realismo mágico como componente poético, como hecho poético, como hecho literario. El realismo mágico, evidentemente, como he dicho hace un momento, consiste en la naturalización de lo sobrenatural y consiste en dotar de operatoriedad a algo que de ninguna manera tiene operatoriedad, situándolo en el nivel de la vida doméstica, de la vida cotidiana. No estamos ante los contenidos míticos de un mundo olímpico, no estamos ante la mitología homérica, la Ilíada o la Odisea, no estamos ante la mitología de un mundo antiguo que considera que lo sobrenatural está protagonizado por entidades que son superiores a lo humano, incluso esto se mantiene hasta los libros de caballerías, sino que estamos en un mundo donde lo sobrenatural se incorpora a la vida cotidiana, lo sobrenatural se incorpora incluso a la vida antiheroica. O sea, el realismo mágico pone de alguna manera punto final a una concepción terriblemente crítica y realista del antihéroe, como podría ocurrir en la novela picaresca, por ejemplo, y sitúa hechos absolutamente sobrenaturales dentro de la naturalidad de la vida cotidiana, de la vida doméstica. El realismo mágico tiene lugar en el dormitorio, tiene lugar en el salón, tiene lugar en las cocinas, tiene lugar en el espacio doméstico, en el espacio de la casa o de las grandes casas, como lo será la casa de los Buendía en un momento dado. Naturalmente el realismo mágico emana de lo onírico, sustancialmente de los sueños, de las pesadillas, de los recuerdos, de las fantasías, de las vivencias, cuya raíz se encuentra incluso en el más allá, en el mundo de los muertos. No son los vivos los que, como en el caso dantino o la visita de Ulises al Hades, van al más allá, sino que son los muertos los que regresan del más allá en connivencia con los vivos, como es el caso de Prudencio Aguilar. El realismo mágico en 100 años de soledad nace sobre todo, no exclusivamente, pero sino sobre todo, con la muerte de Prudencio Aguilar. Prudencio Aguilar es el personaje al que el patriarca José Arcadio Buendía mata por una disputa de honor, por un duelo de honor, y la muerte de este hombre, el recuerdo de este hombre le persigue durante toda su vida hasta el punto de que mueren prácticamente de nuevo juntos en el final de los días de vida de José Arcadio Buendía. El fantasma del incesto, que tiene que ver con la muerte de Prudencio Aguilar, como sabe cualquiera que haya leído la novela, el fantasma del incesto
actúa como un factor determinante a lo largo de toda la novela, de todos los 100 años de soledad. 100 años en un sentido totalmente figurado, porque podrían ser hasta 1000 años de soledad, tranquilamente. Y se produce, como todo el mundo sabe, por lo siguiente. Vamos a recordar estos hechos para tenernos al texto. Úrsula Iguarán se casa con un primo. Úrsula Iguarán, la que se sentó sobre el fogón encendido cuando el pirata Drake devastaba Riohacha, o saqueaba Riohacha, esa se casó con un primo. Y desde ese momento la amenaza del incesto persigue a esa familia, a esa genealogía, de tal manera que tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. No en vano la crítica ha establecido comparaciones entre el apellido de Úrsula, Iguarán, con iguana, con un animalismo en la descendencia, etc. Ya existía, prosigue el narrador, un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad. Porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase: no me importa tener cochinillos siempre que puedan hablar. Bien, en este pasaje tenemos, aparte de muchas cosas, la expresión superlativa de lo grotesco. Lo grotesco es una de las formas de la materia cómica que se caracteriza por yuxtaponer de forma definitivamente insoluble un elemento risible con un elemento por completo incompatible con la risa. Claro, aquí el elemento risible es considerar una cola de cerdo, que propiamente no sería la cola, sino, bueno, no estaría donde la cola, sino en otro sitio, aunque pueda ser una cola de cerdo, digamos que tiene la figura de una cola de cerdo, lo que realmente no es una cola de cerdo, sino que sería otra cosa, que en este caso pues determinó su virginidad porque no suponemos que no era funcionalmente operatoria y que terminaba en una escobilla con pelos en la punta y forma de tirabuzón la cola, ¿no? Bueno, no doy más detalles. El caso es que el tío que ostentaba semejante cosa, cansado de ostentarla, pues habló con un carnicero amigo que le hizo el favor de cortársela con un machete de destazar, o con un cuchillito por decirlo así, de destazar, y el tío se desangró y murió. Pero este hecho, que no se presenta ni siquiera como legendario, sino como certificado históricamente, porque amenaza la realidad genealógica de toda la familia, y al final la novela concluye con el nacimiento de una criatura que reitera, recurre de nuevo a la imagen de esa cola de cerdo con esa tirabuzón y una escobilla de pelos en la punta. Claro, esto es lo grotesco más radicalmente absoluto. Entonces, por un lado es una tragedia para el que sufre esto, imagínense ustedes semejante cosa, y ahí puesta, ¿no?, donde debería estar otra, y cómico porque, claro, cuando esto se lee a distancia, sin ser sujeto de nada de esto, bueno, pues está claramente cómico, evidentemente, ¿no? Imagínense esto en aquellas personas hacia las que ustedes tengan menos simpatía, ¿no? Pues este tipo de cosas es lo que ocurre. Este determinismo del incesto, como digo, desde el momento en que Úrsula Iguarán se casó y tuvo hijos con un primo carnal y los antepasados dieron en un momento dado lugar a una criatura de esta naturaleza, está siempre y simplemente determinado por esta relación incestuosa. De hecho, toda la genealogía de los Buendía está recurriendo constantemente al incesto, es decir, si no salen criaturas en peor estado de lo que ya salen, es de puro milagro,
milagro literario, en definitiva. Ocurre que cuando Úrsula, la matriarca, se casa con José Arcadio Buendía, el patriarca, ella decide no exponerse al incesto y no tener hijos, de manera que no mantiene ningún tipo de relación sexual, no se consuma el matrimonio, y este hecho, pues naturalmente, se sabe por todo el mundo en la población que ellos habitan, que no es en ese momento Macón. Y en un determinado momento se produce una celebración de pelea de gallos, y el gallo de José Arcadio Buendía vence en la batalla al gallo de Prudencio Aguilar. Y Prudencio Aguilar no se tomó a bien la derrota de su gallo y le hizo un comentario ofensivo. «Te felicito», gritó Prudencio Aguilar a José Arcadio Buendía, «a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos, y luego a Prudencio Aguilar: «Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar». 10 minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. Los freudianos verán aquí ya de todo. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo, «pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya». Por culpa tuya, buena manera de responsabilizar a su mujer del crimen cometido por él, pero bueno, la causalidad, la culpa la tuvo Francis Drake, ¿no? Pero bueno, aparte de todo esto, así comienza un crimen que perseguirá, se fundamenta, esa fue la causa de un crimen debido a evitar el incesto y a evitar el posible nacimiento de una nueva criatura con cola de cerdo. Se produce este crimen que dará lugar de nuevo a episodios de realismo mágico de componente muy amargo, que es otra también de las cualidades del realismo mágico. Pero el realismo mágico no tiene en sí mismo función operatoria alguna, salvo en este caso, que los hace incluso irse de esta población e iniciar una ruta al final de la cual acabarán fundando Macondo. El caso es que, dice el narrador, y veremos ahora la interpretación que hacemos nosotros de lo que el narrador dice. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. Esta es una imagen surrealista, violenta y onírica. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Esa es otra de las características del realismo mágico, que episodios realmente impresionantes no causan pavor. De ahí que, por ejemplo, la imaginación anglosajona, cuando idea Halloween, no tiene nada que ver con la poética, sino simplemente con estados emocionales. Aquí los estados emocionales se minimizan porque lo que potencia el realismo mágico son estadios intelectuales. Es decir, la emoción se minimiza porque los hechos se perciben con una impasibilidad, con una frialdad y con una contención que es completamente inusitada. Si hay algo que diferencia al hispanismo del mundo anglosajón, es que el hispanismo piensa lo que siente, es capaz de reflexionar muy dilatadamente sobre lo que siente, cosa que el mundo anglosajón no es capaz de hacer. Para el mundo anglosajón la vida son sensaciones. Para el hispanismo el mundo es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten, como diría Unamuno.
Y en este caso no le produjo miedo, sino lástima. Es decir, no afecta tanto a las emociones de los personajes que lo viven, el realismo mágico, sino a la interpretación de los hechos que ese realismo mágico contiene. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Sí, esto es lo que de hecho ocurrirá. 2 noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. «Vete al carajo», le dijo José Arcadio Buendía. «Cuantas veces regreses volveré a matarte». Es decir, habla coloquialmente con el adversario y le dice las cosas como son, sin apasionarse tampoco. De hecho, lo mató sin pasión, lo mató, digamos, por razones lógicas y racionales, totalmente racionales, pero sin pasión. O sea, no tenía nada en contra de Prudencio Aguilar, sino en contra de lo que dijo. Y lo que dijo no podía seguir sustentándose en quien lo dijo. Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le decía Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más. «Está bien, Prudencio», le dijo, «nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo». Este pacto post-mortem, este pacto póstumo, está en la génesis de la fundación de Macondo. Tras este crimen tienen que abandonar esa población en un éxodo, en un exilio, que será muy poético, muy mítico y muy legendario, pero que tiene como causa fundamental un crimen, un llamado crimen de honor. Por llamarlo de alguna manera, el crimen, en definitiva. Este éxodo, que insisto está en la génesis de Macondo, supone que hacen un viaje a ninguna parte, un viaje que es más bien una aventura, porque no tienen un itinerario trazado. El itinerario que trazan es un itinerario de huida. Quieren huir de un determinado lugar y evitar una determinada ruta. Quieren ir a un lugar donde no haya nada y donde nadie los conozca. Y él, acompañado de algunos seguidores, él como patriarca, como guía, como caudillo, acompañado de algunos seguidores, inician una travesía por una geografía de tierra adentro totalmente desconocida, inhóspita, que la poética de la imaginación del lector, del autor, del narrador o de quien quiera asumir esta poética imaginativa embellecerá, a pesar de que el propio narrador en muchos aspectos de la novela no proporciona ningún referente destinado a embellecer lo que está contando, porque está hablando constantemente de ciénagas, de lugares pantanosos, de ámbitos en los que lo que comen les deshace el organismo, etcétera, etcétera. Son casi pasajes como La vorágine de Eustaquio Rivera, pero embellecido en este punto, con el ansia de una tierra prometida que nadie prometió nunca, dicho sea de paso. Fue un viaje absurdo, se califica. No se trazaron un itinerario definido. Se dirigían hacia la tierra que nadie les había prometido. Es decir, no es un viaje realmente, es una aventura, no hay itinerario. Es un imprevisto todo lo que surja en este punto. El viaje, como toda la novela, está narrado en términos exagerados, en términos hiperbólicos, en términos poéticos, en términos sobrenaturales, en términos hipergeográficos. En realidad, la llegada a Macondo es el recorrido de una hipergeografía completamente, que es, de alguna manera, en cierto modo, es un pastiche de las crónicas de Indias y de los primeros escritos de la literatura hispanoamericana, en que se describe un mundo insólito, una geografía absolutamente insólita. Ellos de alguna manera están recorriendo también una geografía absolutamente insólita en un momento de desesperación porque huyen de un crimen cometido, siguiendo al patriarca además. La fundación de Macondo se produce cuando llegan a las orillas de un río y se encuentran absolutamente exhaustos y agotados. Ya no saben a dónde ir ni a dónde continuar y entonces deciden
establecerse allí, detenerse allí, no pueden ir ya más lejos, no son capaces de ir a ninguna otra parte. Nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Esta ciudad, que está bautizada oníricamente por el patriarca, lo sueña, no lo decide racionalmente. Nótese la astucia del narrador en este punto. El narrador no apela al raciocinio de la vigilia para fundar Macondo, sino que apela al raciocinio de los sueños, que puede ser tan potente como el raciocinio de la vigilia, pero dado a una escala diferente, para fundar Macondo, ¿no? En este contexto, 100 años de soledad es una literatura profundamente sofisticado-reconstructivista, precisamente porque se está sirviendo de los contenidos de una literatura primitiva o dogmática para dotarlos reconstruidamente, reconstructivistamente, sofisticadamente, de un pseudo-irracionalismo, porque el irracionalismo en realidad que aquí se maneja es tan sofisticado y tan racional que es, como siempre ocurre en el arte, un irracionalismo de diseño profundamente racional. Es decir, a Macondo se le da un nombre de bautismo onírico, es decir, el bautismo de Macondo es onírico, es de un racionalismo onírico, el del racionalismo de los sueños, pero es totalmente racional y metafórico, la ciudad de los espejos, porque el río tiene un agua tan pura, tan cristalina, tan limpia, que parece un vidrio helado, en consonancia con el hielo del que se hablaba en el capítulo anterior. Así se funda Macondo como consecuencia de un crimen horrendo, en definitiva. Si es que hay crímenes que no son horrendos, pero lo dudo. Nacen inmediatamente los hijos. Nace el primer hijo, nace José Arcadio, el primer hijo. Más tarde nacerá Aureliano y más tarde nacerá la tercera criatura, que será una mujer, Amaranta, y en un momento dado adoptarán a Rebeca. Esos son las cuatro criaturas que van a tener, 3 de ellas hijos biológicos, Rebeca, hija tomada en adopción. Pero nace José Arcadio. Aquí las criaturas nacen bien, de hecho, se preocupaban mucho del nacimiento de las criaturas. Úrsula tuvo que hacer el viaje en una hamaca llevada por 2 hombres, no se podía mover prácticamente, pero nace José Arcadio. José Arcadio, que morirá repentinamente cuando esté casado con Rebeca en unas condiciones que la novela no aclara, deliberadamente no aclara, no se sabe si se suicidó, si tal vez fue Rebeca quien lo asesinó, cosa que no se da crédito por parte de nadie a tal cosa. Tiene que haber sido un suicidio, según se plantea, pero no hay razones para que ocurra. El caso es que cuando nace José Arcadio, una de las características que presentará este personaje es su grandeza, su tamaño corpulento. José Arcadio, digamos que es el personaje que tiene el síndrome del cíclope, o el síndrome de Pantagruelo, de Gargantúa, sexualmente hablando, como veremos después. Esta hipérbole, porque esto es una hipérbole sobre una hipérbole tras otra, y además se subraya sobre todo el contenido hiperbólico sexualmente hablando, que eso además hace que la gente se fije más todavía, ¿no?, en las cosas. Es decir, todas las exageraciones son muy asumibles, pero las exageraciones sexuales llaman mucho más la atención que las exageraciones que no son sexuales, simplemente porque la gente sexualmente hablando es mucho más inflamable que en otros aspectos, ¿no? Las personas que no tienen inteligencia solo se pueden inflamar sexualmente en el caso de que tengan algo sexual que resulte inflamable, cosa que por las informaciones de que dispongo, las generaciones más recientes suelen ser bastante flojas en ese terreno, pero bueno, de esto todavía no puedo yo hacer un vídeo hablando al respecto, pero me llegan informaciones
muy sugerentes, casi como las de un confesionario a veces, pero bueno, de esto quizás algún día hablemos, Pero desde luego José Arcadio, el primogénito de los Buendía, desde luego sería un hombre hoy completamente extemporáneo, es decir, que la cosa ha bajado mucho si tenemos en cuenta la realidad de lo que nos llega. El caso es que el joven José Arcadio fue siempre demasiado grande para su edad y se convirtió en un adolescente monumental. Y claro, todo en él es monumental, no solo el cuerpo, sino también sus diferentes extremidades, ¿no? Bien, y dice el narrador, y estaba tan bien equipado para la vida que a la madre le pareció anormal aquella equipación para la vida. Directamente. Una noche Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo y estaba tan bien equipado para la vida que le pareció anormal. Esto es una hipálaje, le pareció normal el equipamiento, no el hombre, ¿no? Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Es decir, siempre tienen miedo a la anatomía de sus hijos. El caso es que a Úrsula le sigue llamando la atención el extraordinario equipamiento para la vida que tiene su primogénito y lo consulta con una amiga. Esta amiga se presenta simplemente como una echadora de cartas, después sabremos que se trata de Pilar Ternera. Pilar Ternera tiene un nombre que revela, es un nombre, digamos, que es una hipotiposis, es decir, es lo que en retórica se llama una hipotiposis, es un nombre que sintéticamente describe las cualidades más representativas de su referente. Pilar es un auténtico sustento, es un sustentáculo para muchos personajes, para muchos miembros de la familia Buendía, y Ternera remite a una ternura, a una ternura especial que esa mujer va a tener. No es una prostituta porque nunca cobró por sus servicios sexuales, sino que simplemente fue una mujer que se entregó generosamente, vamos a decirlo así, a una serie de hombres, no a otros. Se niega a entregarse a su propio hijo cuando éste, sin saber que es su madre, la pretende sexualmente. Ella tiene con José Arcadio un hijo que se llama Arcadio, que morirá fusilado, y que en un momento dado la pretende sexualmente y ella de ninguna manera acepta esa relación y gestiona que la que será su mujer y madre de sus hijos, Santa Sofía, me parece, se llama Santa Sofía, pues mantenga con él las relaciones sexuales primero y maritales después. El caso es que esta Pilar Ternera es convocada por Úrsula en términos de amistad y le habla del extraordinario y notable equipamiento para la vida que tiene su hijo José Arcadio. Úrsula le habló de su hijo, pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, será feliz. Es decir que, bueno, no era precisamente una cola de tirabuzón de cerdo, sino algo muy diferente, muy diferente. Por eso digo que hoy día, por las informaciones que me llegan, parece que la actividad sexual de mucha gente tiene más que ver con una cola de cerdo que con la desproporción de José Arcadio. Pero insisto, esto hay que confirmarlo mejor. Será feliz. Y el caso es que otro día ella pasó por allí, colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella, más aburrido que intrigado. De pronto, Pilar Ternera extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro!, dijo ella, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. Desde luego, si Pilar Ternera se asustó alguna vez, debió de ser por esto, porque nunca debió palpar, vamos a decir así, un equipamiento para la vida tan contundente como el de José Arcadio Buendía. Pero dijo, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ya sabemos que el pobre chiquillo, cuando todavía no sabía para qué servía su barbaridad, esta ya había sido
certificada por Pilar Ternera. A partir de aquí, Pilar Ternera y José Arcadio comienzan a mantener relaciones cada vez más íntimas, vamos a decirlo así, y el narrador de la novela incluso reviste esta relación, que no es biológicamente incestuosa, en términos comparables al incesto, porque plantea que de alguna manera Pilar Ternera es, en cierto modo, la madre de José Arcadio, y José Arcadio es el hijo de Pilar Ternera, porque la relación de Pilar Ternera con José Arcadio es casi como la relación entre una madre y un hijo que mantuvieran relaciones sexuales. Esto ya es la focalización que el narrador presenta, aunque entre ellos no hay ningún tipo de relación biológica previa. Sería una relación de alianza, una relación transgeneracional, una relación casi de, bueno, los críticos hablan de rito de iniciación sexual, los antropólogos aquí dirán misa cantada y los psicoanalistas dirán misa cantada en si bemol, vamos, pueden decir lo que quieran. El caso es que lo que hay es un hombre y una mujer que se dedican a hacer lo que toda la vida hicieron los hombres y las mujeres. En medio de todo este asunto hay una anécdota curiosa, y es que en sus experimentos de alquimia José Arcadio Buendía logra o intenta lograr separar el oro de los metales que había fundido en un crisol montando un auténtico cisco. El oro de los metales, de los doblones, de las monedas antiguas que conservaba Úrsula Iguarán, y en un momento dado le muestra el resultado de esta separación de los metales a su hijo primogénito, a José Arcadio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Se suponía que lo que le tenía que parecer no era mierda de perro, sino oro. Y el noble metal quedó completamente devaluado. Con frecuencia se suele atribuir a los españoles de los siglos XVI y XVII, y sobre todo a los del XVI, incluso a los del XV también, un enorme interés en el oro de las Indias, de las llamadas Indias, pero lo cierto es que el oro era un metal también enormemente codiciado por los indígenas de cualesquiera tribus antiguas. Es decir, el oro era un metal que simbólicamente tenía para cualquier población nativa, fuera culta o fuera ignorante, un valor notabilísimo, y no solo desde criterios y puntos de vista simbólicos. Es decir, el oro era siempre, para todas las culturas, fue siempre un metal muy apreciado. O sea, que eso de que los indígenas cambiaran oro por cristalitos puede formar parte más de la leyenda negra, sin haber dejado de formar parte de la realidad, que de otra cosa. El caso es que el oro aquí se califica simplemente de excremento canino, ¿no? Ni más ni menos. Crecen los hermanos, crece José Arcadio y crece Aureliano en relaciones confidenciales sobre la actividad sexual que mantiene José Arcadio, el primogénito, con Pilar Ternera. Y en este contexto nace Amaranta, que también acabará teniendo relaciones casi sexuales, relaciones íntimas, vamos a dejarlo así, en esta ambigüedad. Digamos que no estábamos con ellos cuando eso se produjo, no sabemos más de lo que sabe cualquier lector. Cuando se relaciona con Aureliano, con uno de los hijos de su hermano segundo, del segundo de sus hermanos, ¿no? Es decir, es una relación totalmente incestuosa, en ese punto completamente incestuosa. Se relaciona con Aureliano José, creo que se llama este otro personaje. Nace Amaranta en este contexto, en un contexto siempre enredado por la recursividad del incesto. Insisto que el incesto, el narrador de la novela, el propio Márquez como autor habló de ello en muchas ocasiones, es una serpentina que circularmente está aflorando y que actúa como un auténtico determinismo, como un auténtico determinante de la genealogía de los Buendía. Cuando nace Amaranta, que nació un jueves de enero a las 2 de la madrugada, era liviana y acuosa como una lagartija, de ahí lo de iguana de nuevo, pero todas sus partes eran humanas. Bien lo había verificado Úrsula Iguarán antes de que nadie entrara en el dormitorio. Poco a poco el tiempo va pasando, los hijos van creciendo y van conformándose determinadas situaciones
Y en un momento dado, Pilar Ternera queda embarazada de José Arcadio Buendía. Y le dice en un momento que a este no le gustó nada, que iba a ser padre. Eso parece que no le gustó para nada. De este matrimonio, de esta relación no matrimonial, extramarital completamente, entre Pilar Ternera y el hijo primogénito del patriarca José Arcadio Buendía, que se llama como su padre, José Arcadio Buendía, nace una criatura que se llamará Arcadio, que será fusilado tempranamente cuando estalle la guerra y en Macondo pierda la causa que él defendía, que era la causa liberal. Él, como militar, fue una persona violenta, bruta, despiadada, y el narrador dispone su ejecución prontamente. Mientras que el caso de Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, pues sobrevive a miles y miles de circunstancias que podrían haber puesto fin a su vida. El caso es que de un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, le dijo. Y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. Claro, la naturalización de lo sobrenatural y de lo maravilloso va a empezar aquí también, aunque esto no tiene que ver precisamente con el realismo mágico, porque los hijos no se tienen por realismo mágico. Es decir, uno puede ser protagonista de muchas cosas en los sueños o en las pesadillas de los demás, pero ninguna mujer se queda embarazada por soñar que ha hecho cosas con un hombre. Es decir, los embarazos no se producen todavía oníricamente. Pero veremos que esto tiene consecuencias muy curiosas. Después de que se da esta noticia, José Arcadio se vuelve taciturno y distante respecto a Pilar Ternera. Ya la relación no es lo mismo, parece que se ha consumado todo lo que se tenía que consumar. Pero curiosamente, como caja de resonancia, sí se produce, inmediatamente después de que se da esta noticia en el curso de la narración, se produce un episodio de realismo mágico exultante, y es que los gitanos que han llegado al pueblo, pues nada menos y nada más que presentan una alfombra voladora, y se hacen diferentes paseos, como si fuera un tío vivo, unos espectáculos populares, y la gente de Macondo pasea en una alfombra voladora. Es decir, es como si de alguna manera se estuviera celebrando de forma ajena a las impresiones de José Arcadio la festividad de este próximo natalicio. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio de José Arcadio, como si aquello fuera un laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. Déjenlos que sueñen, dijo, nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobrecamas. Es curioso cómo el fundamentalismo científico anima básicamente a los ignorantes, ¿no? Porque los que conocen cómo funciona la ciencia de verdad no se dejan seducir tanto como quienes la desconocen. A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. Claro, aquí es enormemente curioso, porque lo que ocurre es enormemente curioso, porque por un lado está un espectáculo sobrenatural que se acepta como si fuera completamente natural, una alfombra que vuela. Por otro lado hay un individuo que está completamente tronado y zumbado, como es José Arcadio, que trata de hacer experimentos científicos cuando lo que está haciendo es el tonto, y no lo sabe. Y por otro lado, se habla de la filosofía como si fuera un método de conocimiento de la realidad que discurriera en paralelo a la ciencia, y que uno y otro, la ciencia y la filosofía, pues nos van a proporcionar un avance en la civilización y en las posibilidades de los recursos civilizatorios. Claro, esto es enormemente curioso, porque además, y es curioso porque se da en el contexto de una ficción literaria donde se juzga a la ciencia y a la filosofía en unos términos que la ciencia y la filosofía no comprenderían nunca. Porque si algo caracteriza a las ficciones filosóficas es que no comprenden las ficciones literarias, y si algo caracteriza a las ficciones literarias es que no se toman en serio las ficciones filosóficas. Y que unas y otras consideran que en muchos casos las ciencias no son más que ficciones explicativas. Bien, aparte de todo este trabalenguas que tiene bastante más sentido de lo que parece, fíjense que aquí hay en disputa dos ficciones. La ficción literaria, apoyada en este caso en los pilares del denominado realismo mágico, que es la naturalización de lo sobrenatural, y la ficción filosófica.
Si ustedes observan cuando leen un texto filosófico cómo la filosofía trata la ficción, verán que la filosofía, cuando expone contenidos ficticios, son contenidos que no tienen ningún valor estético, son contenidos que no tienen ningún valor poético. La ficción de la filosofía no tiene ningún valor poético porque su valor es doctrinal. El mito de la caverna de Platón no tiene ningún valor poético, tiene un valor simplemente monitorio, admonitorio, pero no tiene ningún valor poético. Si tuviera valor poético no tendría valor filosófico. Es decir, son valores que aunque puedan viajar juntos tienen que ser disociados para poder resultar inteligibles. Sin embargo, las ficciones literarias no tienen ningún valor monitorio, no tienen ningún valor doctrinal, tienen un valor exclusivamente poético. Es el caso del Dios es azul de Juan Ramón Jiménez. Eso no tiene ningún contenido filosófico que pueda sostenerse de ninguna manera. Eso sería absurdo por completo, ¿no? Esa es la enorme diferencia entre la ficción filosófica y la ficción literaria. La ficción literaria tiene un fundamento poético incompatible con la filosofía, y la ficción filosófica tiene un fundamento parenético, doctrinal, que a veces es difícilmente soluble en la literatura, ¿eh? Y eso que la literatura traga de todo. La literatura traga absolutamente de todo, ¿eh? La literatura se puede permitir el lujo de la pederastia incluso cuando las leyes lo prohíban explícitamente. En este sentido es la transgresión de todas las proscripciones, de todo lo proscrito. Finalmente, José Arcadio Buendía, el hijo del primogénito, se va con los gitanos, se va con una gitanilla, se va con una auténtica gitanilla. Los gitanos que han visitado el pueblo traían consigo a una jovencita gitanilla, apenas una niña, y seducida de alguna manera por la relación sexual con ella, José Arcadio abandona el pueblo y se va con los gitanos, desaparece. Hay muchos precedentes de esto, por supuesto. La novela de Ramón Pérez de Ayala, La pata de la raposa, presenta precisamente a un protagonista, Alberto Díaz de Guzmán, que cuando los titiriteros pasan por el pueblo en el que éste se encuentra, se va con ellos también, se incorpora a un espectáculo circense también gestionado por unos titiriteros. Aquí es lo que hace José Arcadio. José Arcadio se va, y Úrsula, su madre, cuando se da cuenta de que José Arcadio se ha ido, va tras él, lo sigue, lo persigue, pero no lo encuentra. Úrsula tarda en volver unos 4 o 5 meses, casi medio año está fuera de Macondo, y regresa. José Arcadio tardará mucho más tiempo y traerá consigo toda la historia pantagruélica de un super, hiper, protohéroe universal realmente. En realidad es un animal salvaje, podríamos decirlo, pero rodeado, investido de una leyenda macrohumana, por así decirlo, macroantropológica, una cosa portentosa, como todo en él, como su tamaño y su equipamiento, y el equipamiento de su tamaño y el tamaño de su equipamiento, etcétera, etcétera. El caso es que en un momento dado, cuando él, José Arcadio, se fue y Úrsula lo sigue, ocurren en Macondo, y concretamente en la casa de los protagonistas de Macondo, una serie de episodios que son también interpretables desde los criterios del realismo mágico y que han de analizarse como presagios. El realismo mágico tiene también siempre la función de presagiar determinados hechos, de ahí lo del prodigio es en definitiva algo que está en lugar de otra cosa que dice algo, el prodicere, ¿no? El prodigio es un prodictum, es un predicto, es algo que predice de alguna manera un acontecimiento futuro, un acontecimiento que va a tener lugar en el futuro. Cuando regresa Úrsula, determinadas cosas parecen cobrar vida propia anunciando el regreso de Úrsula. Funcionan aquí como una prolepsis, no como una analepsis, que sería un flashback, sino como una prolepsis, una referencia hacia el futuro. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, es decir, cuando ya Úrsula está a punto de volver, empezaron a suceder cosas extrañas. Claro, son cosas extrañas para el narrador y para el lector que se sitúa en la perspectiva del narrador, pero no para los personajes de la novela, que no reaccionan con ningún tipo de
sorpresa, no reaccionan con inquietud, pueden reaccionar con sorpresa, pero no con temor ni con inquietud. De hecho, recuérdese que ante Prudencio Aguilar tuvo lástima, pero no miedo. Es decir, el Halloween es realmente incompatible con el hispanismo y con la hispanidad. Por eso a mí me sorprende mucho que tanto en España como en Hispanoamérica se celebre el Halloween, porque eso es algo incompatible completamente con la sensibilidad hispana. Totalmente, y aún más incompatible con la sensibilidad indígena. Otra cosa es que hayan perdido la memoria, como también ocurrirá en un determinado y muy importante pasaje de 100 años de soledad. Es posible que los pueblos hispanos hayan perdido la memoria. Vamos a ver si la recuperamos. Después de la partida de Úrsula empezaron a suceder cosas extrañas, insisto, extrañas para el narrador, pero no para los habitantes de Macondo. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia, es decir, como si la materia hablara a través de su kinésica y de su proxémica, ¿no? De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. Pero Úrsula no vino sola. El regreso de Úrsula se caracteriza porque trae con ella a un grupo de personas que incorporan el progreso a Macondo. Es decir, todas las actividades que hace el patriarca para hacer progresar Macondo con sus experimentos científicos y con todas sus impresionantes chapuzas que no van a ninguna parte y que lo caracterizan como un hombre ridículo, grotesco y tronado, contrastan abiertamente con las actividades muy operatorias que hace la matriarca Úrsula Iguarán, que cuando vuelve a Macondo, vuelve inopinadamente, insospechadamente, con un grupo de personas que traen lo que aquí se llama las máquinas del bienestar. No estamos hablando del estado de bienestar, pero el texto dice abiertamente las máquinas del bienestar. Venían del otro lado de la ciénaga, a solo 2 días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en la frustrada búsqueda de los grandes inventos. Es decir, que la mujer, la matriarca, ha sido mucho más competente que su marido, el patriarca, en el logro y la consecución de determinados objetivos específicamente buscados por el varón, por el patriarca. De este modo, Úrsula trae la modernización a Macondo. Macondo entra en la historia de la mano del realismo mágico, una creación genuinamente hispanoamericana.